¿Qué nos estará pasando? Tenemos muertes por el COVID, tenemos muertes por el crimen organizado. Pero ayer en Oaxaca se pelearon unos por un conflicto político. Hay un alcalde al que no reconocen porque fue nombrado con base a usos y costumbres. No les pareció a unos y fueron a manifestarte. En la entrada al pueblo hay un retén, según para diagnosticar a los que puedan tener el virus o estar de alguna manera enfermos, tener control de quién entra y quién sale del pueblo. Pues se agarraron, no saben bien a bien quién. 15 muertos. Óyeme. Pero no solo los mataron a golpes, cortes, sino que les prendieron fuego a los cuerpos. Sí. ¿Por qué estamos llegando a ese nivel de barbarie? O ya éramos así, solo que no sabíamos. Pues nada más se rasca un poquito la superficie y sale el salvajismo. 13 hombres, 2 mujeres, quemados, vivos, dicen las investigaciones. Originarios de Huazatlán del Río. Esto es cerca de Juchitán de Zaragoza. Las víctimas presentan contusiones, quemaduras parciales. La causa de la muerte hasta que les practiquen todos los exámenes periciales. Los grupos en conflicto se dividen entre los seguidores del edil Bernardino Ponce y un grupo de comunidades y autoridades auxiliares que no lo reconocen como presidente municipal porque salió de unas elecciones por usos y costumbres. Esos usos y costumbres nos han traído unos problemas. Liliana. No, y además otra cosa, esto no termina en esos 15 muertos. También se habla de personas que están desaparecidas. No se tiene un número exacto de cuántos son, porque además de los 15 muertos, nada más han podido reconocer como a 2 o 3 por las condiciones en que quedaron. Y hay más personas que se pudieron haber escondido en las zonas aledañas, que pues ahora hasta que se pongan las aguas quietas, se sabrá cuántos están escondidos, cuántos murieron, quiénes fueron, porque todavía está ese conflicto de que se atacó a muchas personas. Alejandro. Aquí yo creo que hay varias lecturas. Por ejemplo, la primera sería que son zonas donde hay permanente conflicto en términos políticos, porque recordemos que durante años la única fuerza política que gobernaba era la del PRI. Entonces todo se dirimía a través de una disciplina férrea que era de partido, y eso permitía que quizá no estallaran tantos conflictos. Viene la transición y entonces empiezan ya los grupos, unos que apoyan a otros y demás. Y luego el asunto que tú dices, hemos tratado en un afán de toda esta cuestión indigenista, de proteger a las comunidades indígenas y demás, hemos tratado de unir dos mundos que son prácticamente incompatibles porque la historia lo demuestra. El de los usos y costumbres y el de el Estado de Derecho en una república federal funcional en el sentido de que es a través de instituciones y leyes. A mí me parece que hay ciertos usos y costumbres que vale la pena proteger, resguardar, pero hay otras donde creo que necesitas tú ajustar o llevar a toda la sociedad del país, de las distintas comunidades, a que respeten esas leyes, porque al final eso es lo que nos da civilidad y nos da tranquilidad en términos sociales. Aquí, si unos reconocen la ley como fuente y origen del poder local o del poder regional, y los otros no reconocen esa ley, pero reconocen usos y costumbres, esto nunca va a acabar. O sea, va a ser a la eternidad en que haya conflictos de un modo u otro, porque no son compatibles.
Oye, Alejandro, pero ¿cómo podemos justificar? Siempre ha habido esos conflictos, sobre todo en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, en algunas zonas de Guerrero, estos conflictos entre usos y costumbres y lo que está establecido legalmente. Pero ¿cómo justificar esta barbarie? Son sus vecinos, a lo mejor es el de junto o el que está casado con la prima y llegan al grado de prenderles fuego. ¿Qué nos está sucediendo? En verdad hay tanta bestialidad en el ser humano y la tenemos apagada, la tenemos dormida y de repente despierta. A mí eso es lo que me espanta, porque los conflictos entre usos y costumbres se repiten cada vez que hay elecciones en estos estados, pero esta barbarie no la habíamos visto en esa dimensión. Yo creo que lo que está sucediendo es la descomposición social del país. Es decir, si no hay consecuencias y si saben que no va a haber consecuencias, el problema es que se puede llegar a estos extremos, como dices bien, de barbarie. O sea, no hay manera de justificar. No fue un asalto, no eran dos bandas de la delincuencia por un territorio. Eran ciudadanos, unos que apoyaban a un edil, el otros a otro edil, que habían llegado a través de distintos mecanismos políticos al poder. Y lo otro que también queda evidenciado es, imagínate lo que significará para el grupo de uno u otro ser edil, o ser presidente municipal, o ocupar un puesto por más mínimo que sea dentro de la estructura política del país. Imagínate lo que significa en términos reales. No sé si por los negocios que puedes hacer, no sé si porque es una posibilidad de moverte socialmente, pero el hecho es que qué ambición desata un cargo así, que termine en una masacre de este tipo. Y creo que lo peor de todo es que sucede, pero no va a haber consecuencias, y lo verás. Es decir, no va a haber 8 detenidos y procesados y juzgados en 3 meses. Seguramente seguiremos viendo la impunidad, que es lo que ha desatado esta violencia ya desde hace pues casi 18 años. Ha habido un retroceso terrible de lo que es la autoridad central o por lo menos estatal en todos esos lugares, porque eso costó mucho trabajo lograr después de la revolución, y ahora la simple tolerancia de ese tipo de situaciones lo permite y permite que crezcan, y la autoridad no toma medidas por temor a verse involucrada, a considerar líos que no son de su incumbencia, siendo que desde luego que lo son. Ese es otro problema, la apatía, el voltear para otro lado del gobierno estatal, de la autoridad estatal. Yo sé que en Oaxaca hay poblaciones que están sumamente aisladas, de difícil acceso, pero eso no duró 5 minutos. Fue un buen rato lo que duró el conflicto y nunca llegó una autoridad que pusiera orden. No, y ahora no creo que las cosas terminen ahí, porque seguramente si así es como se están arreglando las diferencias, y bueno, arreglar es una palabra pues no queda, pero habrá venganza, porque si así se cobran las diferencias, esto no se va a quedar así. Es lo más seguro, que si no se mete la autoridad, esto va a tener otra repercusión en donde los familiares de los que fueron asesinados también tomen alguna medida para desquitarse de lo que sucedió.